Hola a todos amigos de todo el mundo y bienvenidos a un nuevo informativo de la televisión educativa de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Este sin duda es un informativo muy especial porque es el último de este año 2012 y comenzamos hablando del sueño. Aunque no existen muchas investigaciones sobre la relación del autismo y los trastornos del sueño, se sabe que es común que aquellas personas con alteraciones psiquiátricas presenten trastornos del sueño, los cuales también agravan los síntomas de este tipo de padecimientos. En los niños con autismo, su periodo de sueño se trastorna, duermen menos, tienen dificultad para conciliar el sueño, despiertan con frecuencia por la noche, su sueño es fragmentario y después tienen dificultades para volver a dormir, además de que hay baja eficiencia del sueño y somnolencia diurna. Fructuoso Ayala Guerrero, académico e investigador de la Facultad de Psicología de la UNAM, lleva más de 40 años trabajando en el área de sueño, tanto desde el punto de vista básico, experimental, con animales, como también trastornos del sueño en humanos. Asimismo, con su grupo de trabajo ha detectado que algunos pacientes con alteraciones psiquiátricas también tienen trastornos del sueño. Algunos de los proyectos de investigación que se desarrollan en la Facultad de Psicología incluyen las dos problemáticas, autismo y trastornos del sueño. En ellos se ha detectado que el coeficiente intelectual de los niños autistas está por debajo de lo esperado en comparación con los niños sin autismo. Presentan problemas con su funcionamiento cerebral, de aprendizaje, de memoria y para manejar la información, además de que tienen alteraciones en su estado de ánimo. Hace unas semanas os informábamos de que AMEI había organizado un viaje a Shanghái para que profesionales de la enseñanza conocieran, por un lado, un exitoso modelo educativo y por el otro, conocer la ciudad y, en definitiva, su cultura. Tras el viaje, queremos haceros partícipes de las experiencias vividas y no hay mejor manera que os lo cuente uno de los integrantes de la expedición. Él mismo os hará saber sus impresiones. Hemos estado con Rafael Sanz Núñez, docente de educación infantil de 0 a 3 años, y esto fue lo que nos contó. Escuchad con mucha atención porque la experiencia resultó, desde luego, que inolvidable. El objetivo de este viaje fundamental era conocer el sistema educativo de Shanghái. ¿Por qué Shanghái? Porque la población de Shanghái suele sacar los mejores resultados en el informe PISA. Así está a la cabecera en lectoescritura, también es el primero en ciencias y también es el primero en lógico-matemática. Entonces queríamos saber cómo lo hacen, qué es lo que hacen en las aulas, cómo son sus proyectos educativos para obtener estos buenos resultados. Había también otro objetivo oculto, o muy claro, que es hacer turismo, conocer, ya que vamos allí, conocer todos los lugares de Shanghái, sus proximidades y cómo vive la cultura china. El objetivo lo hemos cumplido ampliamente. Hemos sido muy bien recibidos en las escuelas, teníamos un esquema de visita que era al llegar allí ya nos estaban esperando, una recepción calurosísima, nos trataban muy bien, tras las palabras de bienvenida, veíamos las instalaciones, nos iban explicando cómo era la escuela y luego ya nos centrábamos en una sala de reuniones donde nos explicaban su sistema educativo, sus principios educativos, cómo lo hacían todo, y nosotros teníamos ocasión de preguntar nuestras dudas, plantear nuestras cuestiones, o sea que el objetivo se ha cumplido. El otro también, el de ver los lugares pintorescos de China, de Shanghái, de las poblaciones de alrededor, también lo hemos hecho. Pues muchas cosas, me ha llamado la atención muchas cosas. Yo estoy más centrado en 0-3 y vi que allí los centros de educación infantil de primer ciclo de 0 a 3 años como tales no existen. Visitamos un centro de estimulación que llamaban ellos. Y si yo siempre he insistido en la implicación de las familias en el proceso educativo de los más pequeños como elemento que favorece el desarrollo y el aprendizaje, allí lo llevan tan extremo que cada niño va con un adulto, padre, madre, abuelo o abuela, que está en el centro con el niño toda la santa mañana. Y las educadoras, que las hay, y monitoras, hacen las actividades, prácticamente es más un centro de formación de padres que de niños, pero los niños son los que cogen los beneficios
de este tipo de centros. No están todo el curso escolar, están pues, mes y medio, y luego entran otros. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, pues yo no sé si por que la cultura china es así, porque nos recibían tan calurosamente, pero nos hemos sentido tratados de maravilla. Se nota que nos estaban esperando, que habían preparado la visita, las presentaciones que nos hacían audiovisuales. Se veía que estaban muy trabajadas, y bueno, pues cuando ya nos sentábamos a compartir experiencias, pues el clásico té, regalitos, plato de fruta, plato de dulces, en fin, muy calurosamente. Y luego con preguntas total y absolutamente abiertas, en las que podíamos preguntar cualquier cosa, y luego un intercambio muy agradable, que ellos también quisieron conocer algo de nuestro sistema educativo, y también nos preguntaban cosas. Y bueno, hubo muchas. Me llamó mucho la atención que vi en una de las escuelas que había pianos no de juguete, de 3, 6 y primaria. Había pianos en varias aulas, o sea, no solo en el salón de actos. Entonces, cuando ya nos reunimos, les pregunté qué uso daban a esos pianos, y evidentemente me dijeron que un uso pedagógico, que la educación musical formaba parte del proceso educativo que seguían con los niños. Y no pude hacer la segunda parte de la pregunta porque me lo contestaron ya. Me dijeron, porque yo les iba a preguntar quién hace uso de los pianos, si tienen maestros especialistas en música, y me dijeron que la totalidad del personal docente de la escuela sabía tocar el piano. Todos sabían tocar el piano y hacían uso de ello en las clases, lo cual sí me impresionó. Bueno, pues ha sido un clima excelente, un ambiente muy agradable entre todos, nos llevábamos muy bien, y eso que no nos conocíamos la mayoría de los que fuimos, y enseguida creamos un clima de trabajo y de ocio también muy agradable. O sea que no puedo hacer nada más que valoraciones positivas, yo lo siento. Incluso hubo en el viaje una de las que fue, que cogió el micrófono tras la última visita y hizo un agradecimiento público a MEI, porque la verdad es que se veía mucho trabajo previo de comunicación con las escuelas, de preparación del viaje, toda la cronología, la logística, fue todo como una seda sin el más mínimo incidente, o sea que una valoración positivísima. Pues sí, si tengo que pensar en algo negativo del viaje, fue que a mí por lo menos me supo a poco. Yo hubiera querido más, porque era bastante enriquecedor estar con las directoras, con las maestras de las escuelas, hablando de su sistema, y me hubiese quedado allí mucho más tiempo, pero claro, por problemas de agenda el tiempo da para lo que da, pero ya digo, a mí me supo a poco. Bueno, ya sé que está MEI preparando otro viaje a Finlandia. Yo haré todo lo posible por apuntarme, a ver de dónde saco el dinero, pero la experiencia ha sido tan grata que evidentemente ir a otra cultura diferente, ver cómo es su sistema educativo, yo creo que esto al final pues revierte en la experiencia personal, profesional. Y como tenía una amiga argentina que estudió arquitectura, y su padre le decía: hay que estudiar, hay que sacar las cosas, dice, pero haz todo lo posible por viajar, a cuanto más sitios mejor, porque esa es una fuente de aprendizaje enorme. Entonces, pues sí, haré todo lo posible para ir a Finlandia también a conocer su sistema educativo. Tanto Rafael como los otros integrantes aprendieron cosas nuevas en torno a la educación de los más pequeños. Y como ya escuchabais a Rafael al final de la entrevista, se está preparando otro viaje, pero en este caso a Finlandia. Para más información, desde nuestra página web puedes acceder para conocer todos los detalles del viaje. No esperes demasiado porque las plazas son limitadas y la experiencia os resultará desde luego inolvidable.
Por otro lado, hablamos del maltrato infantil. Mientras que para la mayoría de las personas resulta obvio que el castigo físico a los niños, además de resultar humillante, puede dejar señales en su personalidad, todavía hay quien argumenta que los azotes no se pueden considerar como maltrato. También habría que preguntarles a quienes reciben los golpes sobre su opinión y si es o no maltrato. Y aunque habría que establecer diferencias entre una paliza y un par de tortazos, ambas se mueven en el terreno de la moralidad y las consecuencias físicas. No obstante, al niño se le hace daño emocional independientemente del grado de violencia, y esto es lo que se transmite al pegar. Para aclarar algo más sobre este asunto, debemos hablar de dos estudios canadienses realizados este año. Joan Durant, de la Universidad de Manitoba, y Ron Enson, del Hospital Pediátrico del Este de Ontario, afirmaban a principios de este año que a largo plazo el castigo físico se relaciona con graves problemas de salud mental, como adicciones, depresión o ansiedad. Los autores de este estudio habían analizado investigaciones publicadas en los últimos 20 años y no tuvieron ningún reparo en afirmar que, sin excepción, el castigo físico se asocia con mayores niveles de agresividad contra los padres, hermanos y también cónyuges. De hecho, los niños que reciben azotes tienden a volverse más agresivos con el tiempo que los que no son maltratados. Está claro que los padres son un espejo en el que los pequeños se miran y, a su vez, en los niños se proyecta de una forma consciente o inconsciente sentimientos y formas de actuar. El estudio fue publicado por la revista de la Asociación Médica Canadiense. Joan Durant y Ron Enson manifestaron, tras analizar los resultados, que el castigo físico también está asociado con problemas mentales como depresión, ansiedad y consumo de tóxicos. Antes de marcharnos tenemos varias cosas que deciros. Una de ellas es que, como el 2013 está a la vuelta de la esquina, hemos querido tener un pequeño detalle con todos vosotros. Ya tenéis a vuestra entera disposición de forma gratuita el calendario Amey UAEC que todos los años os regalamos. Podéis descargarlo, imprimirlo y apuntar en él vuestras fechas más señaladas. Solo tenéis que entrar en uaec.org, bajáis un poco y a la derecha veréis la pestaña Servicios Amey UAEC. Tenéis que pinchar donde pone Calendario 2013 y será todo vuestro. Y por último, antes de marcharnos, puesto que estamos en la Navidad, que son unas fechas cargadas de magia, ¿queréis que hagamos precisamente eso, magia? En lugar de felicitaros yo las Navidades, mejor que lo haga alguien más entrañable, que por cierto disfruta mucho con los niños. Así que, hagamos magia. ¡Oh, oh, oh, oh! Os queremos desear a todos que tengáis unas felices fiestas, una buena entrada y salida de año, que Papá Noel, los Reyes Magos o quienes quieran que sean los seres mágicos que os llevan los regalos, hagan que se os cumplan todos vuestros deseos y que la felicidad, la paz y la armonía invadan todos vuestros hogares. La Asociación Mundial de Educadores Infantiles os desea lo mejor. Nosotros regresamos justo después de las vacaciones y, como siempre os decimos, y hoy más que nunca, que seáis muy felices. Adiós y felices fiestas.